Si alguna vez sentiste que el dinero te controla más a ti que tú al dinero, este video es para ti. Si alguna vez firmaste un préstamo sin entender del todo qué estabas aceptando, quédate, porque hoy no vamos a hablar solo de números. Hoy vamos a hablar de decisiones, de emociones, de miedos y de cómo el sistema financiero entiende tu psicología mejor que tú mismo. Al final de este video vas a entender por qué los bancos te muestran las tasas como te las muestran, por qué endeudarte se siente fácil, pero invertir se siente aterrador, y cómo usar la psicología del dinero a tu favor y no en tu contra. La mayoría de las personas no toman malas decisiones financieras por falta de inteligencia, las toman por emoción, por impulso, por presión, por desconocimiento y porque nadie nos enseñó a pensar el dinero con calma. Hola, soy Andrea de Finanzas by Fadan y hoy quiero que hablemos del dinero como nunca te lo explicaron. No desde el miedo o la culpa, sino desde la psicología. Vamos a empezar con una verdad incómoda. El dinero se maneja con emociones. Y esto es importante decirlo desde el inicio, porque a muchos nos hicieron creer que si éramos malos con el dinero, era porque no sabíamos sumar, restar o hacer cuentas. Y pues muchas veces las decisiones financieras las tomamos con el estómago, con el miedo, con la presión y no precisamente utilizando la cabeza o haciendo un análisis. Si no, pues nadie se endeudaría en cosas que no necesita, no compraríamos algo solo porque estaba en oferta y todos invertirían a largo plazo sin entrar en pánico cuando el mercado se mueve. Pero pues la realidad es otra, porque somos humanos y somos una mezcla rara de deseos, de miedos, de expectativas, inseguridades y presión social. Queremos encajar, queremos sentirnos seguros, queremos disfrutar hoy y muchas veces no pensamos en el mañana. Por ejemplo, dos personas ganan exactamente lo mismo ingreso, misma edad, mismas oportunidades. Una vive tranquila, duerme bien, siente que el dinero le alcanza. Sin embargo, la otra siempre está estresada, siempre siente que no es suficiente. Le da ansiedad ver su app del banco. El ingreso es el mismo. La diferencia no es entonces el dinero, es psicológica. Es cómo cada persona se relaciona con el dinero. Una lo ve como una herramienta y la otra lo ve como una fuente constante de preocupación. Y aquí viene algo importante. No nacemos sabiendo manejar el dinero. Copiamos lo que vimos, hacemos actos repetidos, hacemos lo que escuchamos, heredamos miedos, creencias, frases como el dinero no alcanza o hay que sufrir para ganar dinero o creer que las personas que tienen dinero es porque hicieron algo malo y pues todo eso se nos queda grabado sin darnos cuenta y tomamos decisiones financieras basadas en emociones aprendidas más que en la lógica. Por eso, este video no es solo sobre préstamos o inversiones, sino sobre entenderte a ti, porque cuando entiendes cómo piensas, pues empiezas a tomar mejores decisiones sin sentir culpa, miedo o vergüenza. Vamos a hablar primero de los préstamos. Vamos a hablar de cómo te lo venden, porque un banco no te convence precisamente con números, te convence con emociones. Cuando un banco te ofrece un préstamo, ¿qué es lo primero que ves? Te ofrece que no lo vas a pagar al momento, te ofrece que van a ser pagos chiquitos, que te lo van a aprobar súper fácil, rápido, que no necesitas mucho papeleo. Y pues eso no es casualidad, porque aquí ya te hacen ver que pues endeudarte, aunque obviamente no te lo van a vender de esa manera, pero que conseguir ese dinero es lo más fácil para ti. ¿A cuántos no nos han hablado del banco o no hemos visto por ahí en nuestra app
alguna notificación que nos habla sobre un crédito que ya tenemos preaprobado por determinada cantidad, ¿no? Y realmente pues ya si hablas es como que te empiezan a querer envolver con que pues van a ser pagos pequeños, que son cantidades que tú puedes pagar muy fácilmente, y sí, obviamente pueden ser a lo mejor cantidades accesibles, pero si tú sacas la cuenta de la cantidad que vas a estar pagando por cuántos años, pues a veces esa cantidad se llega a duplicar. Entonces ahí obviamente pues tú ya estás regalando un dinero al banco que a lo mejor ni siquiera necesitabas, pero nada más por esa inmediatez, por cómo te lo venden. A lo mejor no es que no lo necesitaras, pero no lo necesitabas para algo importante, ¿no? Porque conozco muchas personas que se endeudan para unas vacaciones, para pues comprar a lo mejor algo que no necesitan, algo que no es realmente urgente, cuando pues obviamente tenemos prioridades. A lo mejor pues sí es una cuestión de salud y por ahí no tienes un fondo de emergencia, no hay un seguro de gastos médicos, pues ahí obviamente pues a lo mejor sí vas a tener que recurrir a un préstamo, pero pues si es por algo que realmente no es tan importante, algo de lo que puedes prescindir, como repito, pues esas vacaciones, pues obviamente pues no es un préstamo que valga la pena, pero pues conozco muchas personas que lo hacen, o también inclusive para hacer alguna fiesta grande, ¿no? Entonces pues no son cosas que valgan la pena, por las cuales valga la pena endeudarse, pero sin embargo como te lo venden como algo pues tan fácil de obtener, pues muchos llegan a caer. Casi nunca ves el costo real, nunca ves cuánto vas a terminar pagando, no ves el impacto a largo plazo, porque como te digo, el banco no vende dinero, te vende alivio, te vende tranquilidad, descanso mental, te vende la sensación de que ese problema que hoy no te deja dormir ya se resolvió. Y pues aquí hay que decir algo muy importante. Nuestro cerebro ama eso, ama las soluciones inmediatas, ama quitarse un peso de encima y cualquier cosa que reduzca el estrés del presente. Y pues eso no es tonto, no es irresponsable, es parte de nuestra biología, porque nuestro cerebro está diseñado para evitar el dolor inmediato y no para optimizar el largo plazo. Por eso un préstamo pues logra calmarte, te tranquiliza. El problema no es en ese momento, el problema es que ese curita pues viene con factura, y la factura va a llegar después, cuando ya no estás emocionalmente preparado. Cuando recibes el dinero del préstamo pues vas a sentir un alivio, pero cuando empiezas a pagar, pues ahí ya sientes culpa, sientes estrés, frustración, pero ahí ya es demasiado tarde. Por eso es que es tan fácil entrar a una deuda, pero tan difícil salir de ella, porque el sistema entiende perfectamente cómo funciona tu mente. Y si tú no entiendes esto, vas a seguir creyendo que el problema eres tú, cuando en realidad el problema es que nunca te explicaron cómo juegan con tus emociones. Algo clave, y en lo que quiero que pongas mucha atención y que te va a cambiar la forma en la que ves los préstamos y las inversiones, es esto. Los bancos pues no mienten. Un banco cumple con la ley, pero pues no te va a educar, ¿no? Por ejemplo, tú escuchas algo como que esta tarjeta tiene una tasa anual de un tanto por ciento. Está en letra pequeña, sin ejemplos muchas veces, sin un contexto, sin tratar de aterrizarlo a la vida real. Casi nunca te dicen cuánto terminarías pagando al final, que a lo mejor vas a terminar pagando el doble, porque pues si lo entendieras a lo mejor no lo aceptas, ¿verdad? Y esos son algunos de los trucos más comunes del sistema financiero. Cuando te hablan de préstamos,
Muchas veces las tasas se expresan de forma diaria. Por ejemplo, hay estos préstamos rápidos que muchas veces aparecen en los anuncios de YouTube, ¿no? Que te hablan de que puedes obtener hasta 20,000, 30,000 pesos solamente con tu número de celular, sin papeleo, de manera rápida, etcétera. Y te manejan tasas muy bajas, te manejan tasas de un 1% diario, ¿ok? Si ya tú lo elevas, obviamente son tasas altísimas, pero pues tu cerebro está escuchando ese 1%, ya se quedó en esa información, se quedó en el 1%, ya no escuchó si ese 1% es diario, es quincenal, mensual, anual, etcétera. Ya él se quedó con ese 1% y considera que ese 1% es bajísimo, y obviamente si realmente fuera un 1% anual, pues sería, yo creo, de la tasa más baja, ¿no? De una deuda. Pero pues obviamente no es de esta forma, sino que te lo manejan así precisamente para que pues tu cerebro escuche que es una cantidad pequeña. ¿Te están mintiendo? Claro que no, te están diciendo que es un 1% diario, no te están diciendo una mentira, simplemente están usando pues estos truquitos para disfrazar un poco, para hacer creer que pues esos pagos van a ser realmente accesibles, ¿no? En cambio, cuando te hablan sobre inversiones, es a la inversa, no te hablan de tasas diarias, no te hablan de tasas mensuales, sino más bien te hablan de tasas anuales, porque tu cerebro pues va a escuchar que es mucho, ¿no? A lo mejor tú estás invirtiendo a un mes y la tasa es de un 10%, pero ese 10% es anual, entonces tú realmente no vas a recibir ese 10%, pero pues tú te estás yendo con la idea de que aunque estés invirtiendo un mes, vas a recibir ese 10% de forma anual, ¿no? Entonces, pues es mucho la forma en la que las instituciones juegan, por así decirlo, un poquito con tus emociones. Sabemos que obviamente en el dinero que nosotros debemos, pues buscamos que sea lo más barato posible, ¿no? Y cuando buscamos un retorno, pues buscamos que sea lo más alto, pero si no tenemos bien el conocimiento, pues nos podemos por ahí confundir. Por ejemplo, en el caso de las tasas diarias, pues obviamente si nosotros solamente escuchamos la cantidad y ya por ahí no le tomamos importancia a cada cuánto se va a estar pagando esa tasa, pues ya por ahí estamos cometiendo un error, porque nos estamos endeudando sin siquiera tener idea de cuánto es realmente lo que vamos a pagar. Y cuando invertimos, pues a veces también nos vamos con la idea de que es una muy buena inversión porque pues nos va a dar un 10%, pero ese 10% solamente lo vamos a recibir si mantenemos la inversión por el plazo de un año, porque las tasas, pues por lo general van a estar expresadas de manera anual. Entonces, si nosotros invertimos a un mes, a 3 meses, dependiendo del tipo de inversión y el plazo que se manejen, pues obviamente no vamos a recibir ese 10%. Ahora vamos a hablar de algo que todos hemos sentido, el dolor de pago. Y no es una metáfora, es real, es psicológico y afecta directamente cómo gastamos y cómo nos endeudamos. El dolor de pago es esa pequeña incomodidad que sentimos cuando soltamos dinero. Cuando pagas en efectivo, pues duele porque estás viendo los billetes, lo entregas, desaparece de tu mano y tu cerebro está registrando la pérdida. Pero cuando pagamos con tarjeta, pues duele menos porque no estamos viendo ir al dinero. Solamente pues damos el tarjetazo, ¿no? Es rápido y pues si pagamos a meses, pues peor aún, porque muchas veces no lo sentimos o creemos que va a ser un pago chiquito, que lo vamos a pagar después, que pues no lo vamos a sentir. Los bancos conocen perfectamente esto y por eso es que los pagos diferidos pues son tan populares. Los meses sin intereses se anuncian demasiado y por eso el enfoque nunca está en el total, sino en la mensualidad. Y pues los pagos a meses
no son malos en sí. El problema no es la herramienta, sino cómo reduce nuestra percepción del impacto real, porque pues a veces hacemos compras grandes porque decimos, ok, lo vamos a pagar a meses sin intereses. Y sí, efectivamente es una buena herramienta. Hay que utilizar también estas herramientas, ¿no? A veces, pues podemos tener urgencia de algo, ¿no? A lo mejor se nos descompuso el refri, ya nos sale demasiado caro arreglarlo, ya tiene muchos años y a lo mejor, pues nos conviene más ya comprar uno nuevo, pero en este momento no contamos con el dinero, ¿no? Entonces, ok, es una cantidad pues relativamente grande. Entonces, a lo mejor lo puedo comprar a 6 meses sin intereses, ¿ok? Pues hay que aprovechar esta oportunidad también. Yo no digo que no se puedan aprovechar estas oportunidades, pero hay que ver cuánto vamos a pagar, ¿ok? Voy a pagar, no sé, 2,000 pesos al mes. Bueno, ¿cuánto es mi sueldo? ¿Cuántos otros pagos tengo a meses sin intereses? ¿Cuánto me va a quedar para mis gastos básicos? Todo eso hay que analizarlo antes para ver si realmente pues nos va a convenir hacer esa compra a meses sin intereses, porque pues muchas veces aunque sean 2,000 pesos, decimos, ok, sí, yo gano 30,000 pesos, son 2,000 pesos solamente los que voy a estar pagando. Pero si ya por ahí yo tengo otras compras, otros gastos acumulados también a meses, pues a lo mejor ya no van a ser 2,000, a lo mejor van a ser 10,000, van a ser 15,000 y ya se está yendo la mitad del salario. Entonces, sí hay que hacer estas cuentas antes de hacer esas compras a meses sin intereses. Y por eso es que entender esto, pues no es para dejar de usar tarjetas, sino para usarlas conscientemente, para saber cuándo una compra es estratégica y cuándo solo estás evitando, pues ahorrarte el dolor ahora, aunque pues obviamente lo vas a sufrir más adelante. Y del otro lado tenemos a la inversión. Aquí pasa algo muy curioso porque para muchas personas invertir se siente incómodo, peligroso, se siente incierto, mientras que endeudarse, aunque suene totalmente absurdo, se siente seguro. Suena al revés de lo que debería de ser, pero psicológicamente tiene mucho sentido. Invertir provoca el miedo opuesto al de los préstamos, porque cuando te endeudas, pues sabes exactamente lo que va a pasar, sabes cuánto vas a pagar, sabes cuándo vas a terminar, tienes ya por ahí una fecha, una cifra, aparentemente tienes el control de todo. En cambio, cuando inviertes, pues dependiendo de la inversión, obviamente si se trata de una inversión pues fija, de una tasa que ya tú conoces por ahí que vas a estar recibiendo, una inversión a plazo, pues obviamente ahí tú ya sabes qué cantidad vas a recibir, cada cuánto, por qué plazo, por cuánto tiempo. Entonces ahí llega a ser un poco diferente, ¿no? Pero si inviertes en renta variable, pues no sabemos realmente lo que va a pasar con el mercado, con la economía, y no sabemos si esas inversiones van a bajar, van a subir. Y pues ahí tenemos un poquito más de miedo porque no sabemos realmente qué va a pasar. Por eso muchas personas se sienten más tranquilas pagando una deuda, aunque eso les quite libertad, que invirtiendo, aunque eso les pueda dar un futuro. Aunque a largo plazo, pues muchas inversiones han tenido mejores resultados que simplemente ahorrar o endeudarse, pues no se sienten seguras para muchos porque no te dan gratificación inmediata, no prometen certeza absoluta, requieren de paciencia, mucha paciencia. Estadísticamente es seguro, mucho más de lo que creemos, pero como no lo controlas tú, te da miedo y por eso tanta gente posterga invertir. Dicen luego, cuando sepa más, cuando tenga más dinero, cuando en realidad muchas veces lo que falta no es el dinero, sino pues sentir esa tranquilidad para aceptar la incertidumbre.
Invertir no se trata de no tener miedo, pero sí de aprender a vivirlo, porque pues el crecimiento nunca ocurre en algo cómodo. Y si no entiendes esto, vas a seguir sintiendo que invertir no es para ti, cuando en realidad, pues solo nadie te explicó que ese miedo es normal. Después de todo lo que hemos hablado, viene la parte más importante. Porque entender cómo funciona el sistema sirve, pero entender cómo funcionas tú con el dinero, pues sirve todavía más. La buena noticia es que la psicología que hoy juega en tu contra también puede jugar a tu favor. Lo único que necesitas es hacer conciencia. Primero, entiende tus emociones. Antes de tomar cualquier decisión, pregúntate algo muy simple. ¿Cómo me siento ahora mismo? ¿Estoy estresado? ¿Estoy a lo mejor ansioso, eufórico? ¿Estoy comparándome con otras personas? Porque el dinero amplifica emociones. Si estás tranquilo, pues decides mejor. Si estás alterado, decides rápido. Y las decisiones rápidas con dinero, pues suelen salir caras. La segunda sería no tomes decisiones en momentos emocionales. Nunca, nunca, nunca tomes un préstamo cuando estás desesperado. No inviertas cuando estás eufórico. No gastes para llenar un vacío emocional. Cuando una decisión parece urgente, no siempre lo es. Date tiempo, respira, piensa si realmente, pues eso es algo urgente, necesario, importante como para que te endeudes o como para que compres esa cosa. Lo tercero sería aprender a ver el dinero como una herramienta y no como un juez. El dinero no mide tu valor, no dice si eres o no suficiente, no define si eres exitoso o fracasado. El dinero es una herramienta, como un martillo. En buenas manos, pues construye. En malas manos te puedes lastimar. Cuando lo usas para compararte, te frustras, pero si lo usas con conciencia, te da libertad. Así que quiero que te quedes con esta idea. No necesitas ser perfecto con el dinero, solo necesitas ser consciente. Cada vez que entiendes por qué haces lo que haces con tu dinero, empiezas a recuperar el control. No desde el miedo, no desde la culpa, sino desde la claridad. Y cuando hay claridad, el dinero deja de ser un problema constante y se convierte en una herramienta para construir la vida que quieres. El dinero no define tu valor. Tus decisiones sí construyen tu futuro. Y entender la psicología del dinero no te va a hacer rico de la noche a la mañana, pero sí te hace libre de repetir errores. Si este video te ayudó a entender el dinero de otra forma, quédate en el canal porque pues nadie nos enseñó, pero aún estamos a tiempo de aprender. Yo soy Andrea y aquí hacemos que las finanzas sean más simples. Hasta la próxima.